Bendiciones, mis queridos hermanos. Es un gran gusto una vez más poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por su amabilidad y disponibilidad en estar con nosotros, mi querida esposa Damaris. Y yo deseamos agradecerles de corazón por usted tomar su tiempo juntamente con su familia para oír la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Por favor, abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15, 16 y 19. Ese mensaje se llama Los dos ciclos de la finanza. Abra su corazón y abra su mente para oír la voz de Dios. Deuteronomio 30, versículos 15, 16 y 19. Por favor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia te vaya bien. Dice: te pongo la vida y el bien, es solamente obedecer al Señor. La muerte y el mal, vas a usted desobedecer al Señor y le vendrá sobre usted o sobre mí. Que ames a Jehová tu Dios. Jesucristo había dicho en Juan capítulo 14, versículo 15, el que me ama guardará mis mandamientos. Si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Y dice la Escritura bien claro, para que Él te bendiga y seas multiplicado, o sea, prosperado, bendecido en todas las formas, tu salud, tu casa, tu familia, tus hijos, tus finanzas, tu llamado, tu ministerio. Y que Él te bendiga, tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión, donde quiera que usted esté, en cualquier país. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la obediencia y la desobediencia, bendición y la maldición, la victoria y la derrota. En cuanto a tus finanzas, escoge pues la vida, o sea, no, es una cuestión de elección, de libre albedrío. Es una decisión para que te vayas bien tú y tu descendencia. Entonces, es una cuestión de obedecer o no obedecer. Dios se mueve en ciclos, ciclos con C, no siglos con S como en 100 años de tiempo, ciclos con C. Dios se mueve en ciclos, que es una acción o un periodo o una serie de hechos o acontecimientos que se repiten y tienen un principio y un fin. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es un tiempo determinado, fijo, que Dios ha señalado para llevar a cabo sus propósitos. Eso se llama un ciclo. Yo escribí un libro llamado Dad y se os dará, basado en las palabras de Jesús en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Son principios sólidos establecidos en las Escrituras sobre las finanzas. Entonces la palabra de Dios es la que tiene autoridad para nosotros poder caminar en obediencia en cuanto a las finanzas. Por lo tanto, hay dos ciclos espirituales, el de derrota o el de la victoria en cuanto a las finanzas. En Amós 9:13 dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas el que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Más adelante usted verá un comentario sobre este versículo. En Levítico capítulo 25 se nos habla de las leyes que Dios estableció en cuanto al año del jubileo. Ocurrirían 5 cosas en el año del jubileo. Primero, libertad. Los esclavos quedarían en libertad. Segundo, restauración. La tierra debería volver a manos de su dueño original sin tener en cuenta lo que motivó que la perdiera. Tercero, cancelación. Se debía perdonar a cualquier deudor y su deuda. Cuarto, protección. Dios protegería a Israel de todos sus enemigos.
y 5. Multiplicación. Yo les daría alimentos si por fe sembraran y dejara descansar la tierra en cada 7º año. Entonces, aquí están los 7 principios. Primero, libertad. Segundo, restauración. Tercero, cancelación. Cuarto, protección. Y quinto, la multiplicación. Como nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia puede experimentar las mismas bendiciones que Israel experimentó. Hay 2 ciclos espirituales que tienen el poder de afectar nuestras finanzas: el ciclo de derrota económica, según la estrategia del diablo, que es la desobediencia, o el ciclo de la victoria, o el ciclo victorioso por la obediencia de la provisión de Dios. Usted decide. En una de las 2 cosas usted vivirá o está viviendo. Y repito nuevamente, lo menciono de vuelta para que usted pueda entender. Ciclos. Dios se mueve en ellos. Es un periodo, una serie de hechos o acontecimientos que se repiten y tienen un principio y un fin. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su hora. Es un tiempo determinado, fijo, que Dios lo estableció, que Dios lo señaló para llevar a cabo sus propósitos. El versículo siguiente, Ramón, dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo de arrancar lo plantado, o sea, de cosechar. Hay un tiempo para todas las cosas. Presta atención. Dios estableció la ley de la provisión sobrenatural de sus finanzas en términos de siembra y cosecha. Fue Dios. No fue un predicador, no fue un ministro, no fue un pastor, no fue un evangelista, no fue un misionero, no fue un maestro, fue Dios. Entonces, o usted obedece lo que está en la palabra, o usted desobedece lo que está en la palabra. Independientemente de las interpretaciones de concilios, denominaciones, de predicadores, o usted obedece lo que está escrito en cuanto a los diezmos y ofrendas, o usted desobedece lo que está escrito en cuanto a los diezmos y ofrendas. Eso depende de usted. Usted tiene un libre albedrío. Es su elección. Al darle a Dios, estamos sembrando. Y Él nos devolverá multiplicado. Está escrito en su palabra. Las escrituras muestran que cuando Israel obedecía a Dios y presentaba sus diezmos y ofrendas, Israel era bendecido en sus ganados, sus casas, sus propiedades, sus hijos, sus familiares, o sea, sus finanzas, sus hogares. Hoy sería el ministerio, nuestro llamado. Pero cuando Israel desobedecía a Dios y le robaba sus diezmos y ofrendas, Dios cerraba el cielo e Israel empobrecía en gran manera, porque la economía de Israel era una economía agraria. Plantaba y cosechaba. Entonces muchos no entienden lo que es los diezmos. Y muchos predicadores hablan que los diezmos eran del Antiguo Testamento, que hoy en el Nuevo Testamento el diezmo no está vigente. Pero el problema es que el diezmo no es del Antiguo ni Nuevo, el diezmo es antes de la ley. O sea, por falta de instrucción teológica o preparo o conocimiento, esos predicadores no entienden que el diezmo no ha sido absuelto, no ha sido absolvido, sigue vigente en la palabra de Dios. Hay muchos que diezman y muchos que no lo hacen y dan su excusa porque están en el Nuevo Testamento. Es que el diezmo es el tiempo de la ley, pero porque no conoce las escrituras. Entonces, primero, el diezmo fue establecido durante la dispensación de la promesa. ¿Por qué? Antes de la ley, porque Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Está en Génesis 14, 18, 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios de Abraham, Dios del cielo, el Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios del Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham dio los diezmos de todo. Por lo tanto, entonces los diezmos antes de la ley. Está en la dispensación de la promesa. Jacob dio los diezmos en la dispensación de la promesa. Génesis 22, 20 a 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en ese viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestir para vestir, y se volviera a la casa de mi padre en paz, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que pues será por señal, será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob, en la dispensación de la promesa.
Tercero, entonces vino el diezmo, que fue instituido en el tiempo de la ley. Usted lo puede leer en Éxodo y Levíticos y Números, y repetir en Deuteronomio 12:6. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestras ofrendas, vuestros diezmos, y vuestra ofrenda elevada de sus manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las premisas de vuestras vacas, de vuestras ovejas. Ese es el Antiguo Testamento. Pero el diezmo habla en el Nuevo Testamento. Cuarto, el diezmo también está en el Nuevo Testamento. Mateo 23:23, Jesús habló de los diezmos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Presta atención. Y Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Dejar de hacer qué? Los diezmos. Entonces, los predicadores que hablan hoy que el diezmo no está vigente es porque no conocen las Escrituras. No es cuestión de opinión de un concilio o de una denominación. Sencillamente no lo han estudiado lo suficiente. No tiene lo que es el conocimiento teológico y están hablando en las cosas en las redes sociales que no son ciertas. Y eso está manteniendo el pueblo de Dios en pobreza y en miseria. No lo hacen porque quieren hacerlo, sino porque no conocen la Escritura. Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús habló de los diezmos. No tienes que dejar de hacerlo. Hebreos 7, versículo 8 a 10. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién vive? Cristo. ¿Le damos los diezmos a quién? A Cristo. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los nombres de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hace alusión a la metáfora usando el Antiguo Testamento. Entonces el diezmo nunca y jamás fue abolido. Está vigente. Lo que fue abolido fueron las leyes ceremoniales y las leyes sacrificales de Israel. O sea, ya no hay más sacrificio. Ya no hay más ofrecimiento de toros, bueyes, ovejas. Eso fue quitado, eso fue abolido. Pero el diezmo está vigente hoy. Y si usted es fiel a Dios, será prosperado de una manera extraordinaria, como usted no tiene idea. Si el hombre estableció un sistema para recaudar dinero, para mantener las escuelas, las carreteras, los hospitales, que se llama impuesto, ¿cómo usted cree que Dios no tendría un sistema? Lo hizo a través de los diezmos. Entonces, en primer lugar, el ciclo de la derrota en las finanzas cuando usted desobedece a Dios en sus diezmos y ofrendas. Cada vez que el diablo ataca tus finanzas, quedas endeudado y empieza a luchar en contra del miedo y de la duda y entrarás en un ciclo de derrota financiera. Él tratará de que mantenga los ojos en la negatividad de tus circunstancias, que quite los ojos de Cristo y que sintiéndote derrotado dejes de dar a la obra de Dios tus diezmos y ofrendas. Eso hace que el fluir de las bendiciones de Dios cese y tus deudas aumenten. Cuando el diablo te mantiene los ojos en tus circunstancias. Recuerde Pedro, cuando él quitó los ojos de Jesús, él empezó a hundir en el mar. Muchos cristianos están hundidos en sus finanzas, llenos de deuda en sus tarjetas, porque no son fieles en sus diezmos y ofrendas. Primero son ellos, reciben su salario, pero son ellos. Van al mercado, compran alimentos, pagan la renta y no dan sus diezmos al Señor. Eso se llama robo. Están manejando carros robados, están vestiendo ropas robadas y están completamente en desobediencia delante de Dios. Por eso no son prosperados. El diablo sabe inducirte a que dudes de la provisión divina y entres en el ciclo de derrota en tus finanzas, alienarte de preocupación e incertidumbre. Si el diablo consigue que dejes de dar, de sembrar para la obra de Dios, habrá alcanzado su meta en contra tuya y tratará de controlar tus finanzas hasta derrotarte y dejarte en la pobreza y en la ruina financiera. El diablo quiere que no le des a Dios con la excusa de que no tienes y estás endeudado. Sabe que cuanto menos das a Dios, menos tendrás. Recuerde que una vez miré yo atrás de un carro, todavía lo recuerdo, quizá ya usted ha oído. Decía, no doy porque no tengo, y no tengo porque no doy.
decía en la placa de un carro, el license plate atrás del carro, decía, no doy porque no tengo y no tengo porque no doy. Usted no tendrá porque usted no da y usted no da porque usted no tiene. Pero si usted da, usted va a tener. Usted ve la mano, si usted está cerrada la mano, entonces Dios no le puede dar porque su mano está cerrada. Pero si usted abre la mano, Dios le puede dar nuevamente. Y usted puede ser un canal de bendición a los demás. Muchos son esclavos financieramente de la derrota económica en sus vidas porque desconocen lo que dice la palabra de Dios, desconocen lo que dice la Biblia sobre las finanzas. Recuerde, el diablo te tentará y tratará de apartarte los ojos del Señor y que los pongas en tus circunstancias. Te llenará la mente y el corazón de miedo al temor al futuro, temor a las crisis, ansiedad por lo que pasará, preocupación por tus deudas, dudas de la palabra de Dios, cansancio físico, desánimo espiritual, depresión por los ataques satánicos, estrés y debilidad física y espiritual, y muchas cosas más para mantenerte en el ciclo de la derrota financiera en tu vida y en desobediencia. Entonces, en segundo lugar, el ciclo de la victoria en las finanzas. Dios tiene un ciclo de victoria para ti en cuanto a las finanzas. Dios tendrá un pueblo fiel y obediente, próspero y bendecido en esos últimos días. Quiere, desea y anhela que entres y vivas en ese ciclo de la victoria. En el medio de la crisis financiera y del colapso económico mundial, Dios bendecirá a los creyentes que vivan de acuerdo a la palabra. El caos económico no te afectará ni a ti ni a mí. Si obedecemos su palabra, será un pueblo santo que teme al Señor consagrado, que anda en la palabra, camina en lo que es en oración, en ayuno, llenos del Espíritu Santo, fiel, obediente. El pueblo que diezma y que ofrenda de corazón para la obra de Dios, que no es mezquino, que no da excusa. Ellos serán parte de la promesa de Dios y serán un pueblo exclusivo, diferente y bendecido. Cada vez que se habla de finanzas, la persona que es dadivosa y generosa se alegra. Pero cada vez que se habla de finanzas, la persona que es mezquina, la persona que roba a Dios, entonces se enoja porque alguien está predicando sobre las finanzas. Es la expresión de lo que ella hace de su corazón. La persona avara, la persona mezquina, la persona que tiene su mano cerrada. Usted nunca será bendecido cuando usted no abre su mano y no da y no bendice a los demás. En el medio de la crisis, ponga esa palabra. Dios quiere bendecirte. Él quiere hacerte una alianza contigo, con usted. Si usted es fiel y obediente en tus diezmos y ofrendas, Él cumplirá su palabra. No hay nada que el diablo pueda hacer contra usted cuando usted está parado en obediencia en la palabra de Dios. Una de las promesas está en Salmo 37, 19. No serán avergonzados en el tiempo malo y en los días de hambre serán saciados. Dios no tiene crisis. Dios solo tiene bendiciones para darte a ti y a mí. Recuerda, debes echar fuera en el nombre de Cristo todo miedo, temor, preocupación, duda y empezar a sembrar por fe. No importa cuán endeudado o en problema financiero te encuentres. Puedes cambiar ahora mismo lo que estás enfrentando y entrar en el ciclo de la provisión sobrenatural de Dios. Y alcanzarás la victoria en tus finanzas. Por medio de tu siembra, usted puede entrar en el ciclo victorioso de Dios y ver los milagros financieros más grandes de tu vida. Basta solamente obedecer y serás bendecido financieramente. No solamente en eso, pero en tu salud, en tu familia, en tu hogar, en tu ministerio, en tu trabajo. La Escritura dice con toda claridad que para entrar en este ciclo de victoria debes actuar lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 11, 24 y 25. Y te lleva a la victoria. Y así dice la palabra de Dios. Hay quienes reparten los que siembran y le es añadido más. Y hay quienes retienen más lo que es justo. No siembran, no dan a Dios, pero viene la pobreza. El alma generosa, el que da, el que siembra, será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Ahí está la llave. Bendices y serás bendecido. Das y bendice a los demás y Dios te dará y te bendecirá. Llegará el día en que Amós 9:3 se cumplirá en tu vida. Se llama la multiplicación de la provisión financiera sobrenatural de Dios y su bendición.
Hay un comentario de Amós 9:13 de la fuente, que es el tesoro del conocimiento bíblico de Amós 9:13. Ellos dicen, dice el versículo, y aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas que lleve la simiente, y los montes estarán mosto y todos los collados se derretirán. Y dice ese comentario, tesoro del conocimiento bíblico, los granjeros israelitas araban al principio de la temporada lluviosa, desde mediados de octubre. Ellos cosechaban el grano, primero la cebada, luego el trigo, desde finales de marzo hasta principios de junio. Para el que ara alcanzar al segador, significaba una cosecha tan abundante que duraría todo el verano y no se habría recogido cuando se comenzara a arar nuevamente. Las uvas se cosechaban desde mediados del verano hasta el principio del otoño. El grano se sembraba después de arar al final del otoño. Para que el pisador de uvas alcanzara al que lleva la simiente, significaba que la cosecha de uvas sería tan abundante que se extendería por varias semanas. La cosecha de uvas sería tan grande que parecería que los montes y collados descelarían y fluirían ríos de mosto. Esa es la bendición de Dios a tu vida. Bendición de Dios a mi vida si solamente somos obedientes. Ese es el siglo de la victoria. ¿Cuál es el siglo de la victoria? Usted da y Dios te da. Dios te da y usted da. Y usted entra en este siglo de la victoria. Dice Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, te alcanzarán. Lo mismo de Amós 9:13, te alcanzarán, te buscarán, no tendrás que batallar más financieramente, las bendiciones correrán para alcanzarte. Si es que oyes la voz de Dios y obedeces lo que Dios te dice en cuanto a los diezmos y ofrendas. Ve además lo que promete Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tus manos te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Serás bendecido de gran manera y serás bendecido más de lo que usted tiene idea. Ya lo eres por la fe, tus hijos, tu familia. Usted tiene que disfrutar de lo que Dios te dio y también ser generoso para la predicación de la palabra de Dios, los misioneros, los hombres y mujeres de Dios que comparten la palabra de Dios en todo el mundo. Y entonces, en tercer lugar y último, Dios siempre tendrá un pueblo fiel en cuanto a las finanzas. Desde los tiempos del Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento, cuando se fundó la iglesia, Dios ha tenido un pueblo fiel. Tú y yo somos parte de este pueblo de los últimos días, que marcará la diferencia. Somos parte del pueblo de Dios y del plan que el Señor tiene de bendecirnos para nosotros bendecir la obra de Dios. Si hemos de entrar en la tierra prometida de la bendición económica, tenemos que ser un pueblo que vive y respire la provisión sobrenatural de Dios y su victoria en cuanto a nuestra economía. Tal vez tú has pasado o estés pasando sobre un desierto económico en este momento, pero no te desalentes y entrarás por tu obediencia en el siglo de la bendición divina por el resto de tu vida. La tierra de la bendición espiritual y material que fluye leche y miel es para ti. En medio de cualquier crisis económica a nivel nacional o mundial, recibirás bendiciones como nunca si obedeces la voz de Dios. Tienes pues dos opciones: seguir viviendo en el ciclo de la derrota económica por tu desobediencia o entrar en el ciclo de la victoria económica por tu obediencia que hemos estado hablando. Damaris, nuestro ministerio y yo decidimos dar, decidimos sembrar. Desde cuando nos casamos, a 35 años atrás, y sostenemos los 72 misioneros del Instituto Bíblico en la India y hemos predicado en 74 países en todos los continentes del mundo. Hemos decidido a dar y bendecir y Dios nos ha bendecido. Depende de usted. Así que pon en tu corazón las palabras de Deuteronomio 30, 15, 16, 18. Mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, o obedecer al Señor, y la muerte y el mal, desobedecer al Señor, porque te mando que ames a Jehová tu Dios. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 14, 15. Dijo bien claro: el que me ama guardará mis mandamientos. Jehová tu Dios te bendecirá cuando andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová de Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yo he puesto en ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, es tu elección, tu libre albedrío. Escoge pues la vida, obedece,
para que te vaya bien, tú y tu descendencia para siempre, tus hijos. Es una cuestión de obediencia. Ahí obtendrás victoria o en la desobediencia la derrota. Está bien claro, escoge entre la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la prosperidad o la pobreza. Entre los dos ciclos, tú decides. Cristo dijo, dad y se os dará. Recuerde que el viaje de Israel, de Egipto a la tierra prometida, llevarían 15 días. Algunos teólogos dicen 11, pero llevó 40 años. ¿Por qué? Por su desobediencia e incredulidad. Cuando usted desobedece y eres incrédulo a lo que Dios dice en su palabra, usted será derrotado. Y entrarás en el siglo de las bendiciones de tus finanzas cuando obedeceres la voz de tu Dios. Y para terminar, concluyo con Juan 6:11 que dice, y Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió a sí mismo los peces cuanto quería. Una vez el capellán McCabe quería recoger $1 millón para sus proyectos de misiones. Durante su campaña encontró una carta a un niño que decía, estoy seguro que usted va a conseguir su $1 millón para misiones. Yo voy a ayudarle. Aquí le envío mi moneda de 5 centavos. Eso es todo lo que tengo por ahora, pero si usted necesita más, solamente me diga. Ese relato nos recuerda del niño de la Biblia que tenía solamente 5 panes y 2 pescados. Pero Jesús lo tomó en sus manos y dio a comer a 5,000 personas. Lo que empezó con un magro y escaso almuerzo se convirtió en un banquete para miles de personas. El niño pudiera haber pensado, ¿qué tengo yo que pueda importar? En lugar de eso dijo, lo que yo tengo lo doy a Jesús. Eso era todo lo que él tenía. Y Jesús multiplicó 5,000 personas. Está en usted obedecer. ¿Y qué pasó con el capellán McCabe? Recorrió su $1 millón y usó la experiencia de la moneda de 5 centavos para recorrer $1 millón para sus proyectos de misiones. La verdad sencilla es que Dios puede tomar lo que tenemos y multiplicarlo para suplir la necesidad de los demás. Él está buscando personas que digan, Señor, aquí me están mis 5 centavos. Eso es todo lo que tengo por ahora. Pero si necesita más, nomás me diga y yo estoy para colaborar. Es una cuestión de generosidad. La persona generosa es así. Recuerde, Dios se mueve por ciclos. Un ciclo es un periodo, una serie de hechos o acontecimientos que se repiten y tienen un principio y un fin. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Ese es el tiempo de Dios bendecirte. Y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Llegó la hora de Dios bendecirte. Saca la desobediencia y ponga la obediencia. Es el tiempo determinado, fijo, que Dios ha señalado para llevar a cabo sus propósitos. Y Él quiere llevar a cabo la bendición financiera de tu vida. Entonces no vivas en el ciclo de la derrota financiera por la desobediencia en tu vida, sino siembra tus diezmos y ofrendas en el ciclo de la obediencia, de la victoria, de la fidelidad al Señor, para que puedas colaborar y ser generoso con la obra de Dios, con los misioneros. La predicación de su palabra. La decisión es suya. Vamos a orar. Y después de orar, por favor, mire esos 5 minutos de este video que habla de nuestros 72 misioneros y nuestro instituto bíblico en la India. Vamos a orar para que Dios te bendiga, para que el Señor te prospere. Y muchas gracias a los sembradores que mes tras mes nos ayudan para bendecir a esos hombres y mujeres de Dios que están en países hindúes, países budistas, países islámicos, países musulmanes, países comunistas, predicando la palabra de Dios y arriesgando su vida día y noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si obedecemos, seremos bendecidos y prosperados. Si desobedecemos, iremos a sufrir las consecuencias. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser generosos, porque todo es tuyo. Ayúdanos a colaborar con tu obra, porque algún día todo terminará y lo único que va a permanecer es lo que hemos hecho para ti. Jesús ya lo dijo en Mateo capítulo 6, bien claro, que deberíamos hacer tesoros en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a nosotros a entender que nuestras finanzas no son nuestras, sino tuyas. Ayuda a nosotros a comprender que todo es tuyo, para tu honra y para tu gloria.
Bendice a nuestros hermanos de habla hispana, de habla portuguesa. Bendícelos a ellos, sus hijos, sus trabajos. Padre, en el nombre de Jesús, sanen sus enfermedades, sea problemas de salud que tengan, sea problemas emocionales y espirituales. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y que esa palabra sea una realidad en sus vidas, para tu honra y para tu gloria. Que esos dos ciclos de las finanzas, victoria o derrota, sea una realidad en sus vidas. Que sean obedientes en sus diezmos y ofrendas y serán bendecidos ellos, sus hijos y su descendencia para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te pedimos esto en el nombre de Jesús, del cual es todas las cosas. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por haber tomado su tiempo, por su amabilidad y disponibilidad, su cariño. Muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración con las misiones y que el Señor le bendiga grandemente a usted y su familia, sus hijos. Muchísimas gracias. Ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos